Y bueno, agradecerle al maestro Rubén la disposición. Yo quiero comentarles cómo fue la razón de esto. Por ahí un sábado, a las casi 9:45 de la noche, la maestra Lupita Rivera, hermana de Rubén, me habla y me dice: estoy aquí afuera de tu casa, tu domicilio, te quiero hacer llegar un obsequio de Rubén. Sabiendo del gusto de Rubén por la escritura, por la lectura y por lo que él en un momento determinado trabajó en rincones de lectura, yo pensé que era una dotación de libros. Lo primero que me imaginé. Es lo primero que me imaginé. Pero cuando abro la puerta y la maestra pone este libro en mis manos, dije, bueno, y más gusto me dio cuando vi el autor del libro, ¿verdad? Y dije, caray, créanmelo, estuvimos platicando un ratito. Yo entré a la casa casi a las 10 de la noche, ya una vez que ella se retiró. En ese momento, sábado, me puse a leer y leí 4 o 5 capítulos. Estaba un poco enfermo, la maestra se dio cuenta de ello. Casi me acosté a las 12 de la noche, me piqué con la lectura. Al otro día, domingo, me levanté muy temprano y terminé de leer el libro, en 2 sentaditas, en 2 ocasiones que leí. Sábado por la tarde, un rato, y el domingo en la mañana lo terminé de leer. Y pues es un libro que narra las experiencias, las vivencias docentes del maestro Rubén Rivera Castrellón. Y bueno, voy a hacer la presentación de él, de su currículum, que es un currículum pues muy importante. Su nombre es Rubén Rivera Castrellón. Su lugar y fecha de nacimiento es en Cárdenas, San Luis Potosí, el 6 de julio de 1967. Sus padres, el señor Ausencio Rivera Silva, su madre María de Jesús Castrellón Ávila. Sus estudios certificados en la Escuela Primaria Benito Juárez de Cárdenas, San Luis Potosí, en la Escuela Secundaria Julián Carrillo de Cárdenas, profesor de educación primaria en la Normal Básica, en la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, en Loreto, Zacatecas, licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional en Río Verde, San Luis Potosí, maestría en Comunicación Académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia profesional es una experiencia docente de 38 años de servicio. Su primer lugar de adscripción fue en la Escuela Reforma Educativa, el lugar Mesa de Palotes en San Luis de la Paz, Guanajuato, como profesor de grupo, 1987-1988. Después Miguel Hidalgo, en San Isidro, en igual manera en San Luis de la Paz, Guanajuato, profesor de grupo, 1988. Escuela Ernesto Guajardo Salinas, en Jalpa, San Miguel de Allende, Guanajuato, profesor de grupo, 1989-1990. Escuela Emiliano Zapata, Corral de Piedra, San Miguel de Allende, Guanajuato, profesor de grupo, 1990-1991. Escuela Cuauhtémoc, Rayón, San Luis Potosí, profesor de grupo, 1991-1992. Escuela Miguel Hidalgo, en Rayón, San Luis Potosí, maestro de actividades culturales, 1992-1993. Escuela Cuauhtémoc, Rayón, San Luis Potosí, profesor de grupo, 1993 a 1998. Sector 12, Rayón, San Luis Potosí, asesor Rincones de Lectura, lo que les comentaba hace un momento, de 1998 al 2003. Supervisión escolar 062, Rayón, San Luis Potosí, asesor técnico pedagógico 2004 a 2010. Escuela Fray Bartolomé de las Casas, Santo Domingo, Villa Juárez, San Luis Potosí, como director 2011. Escuela Francisco González Bocanegra, en Rayón, San Luis Potosí, director 2011
a 2015. Supervisión escolar 097 en Valle, San Luis Potosí, puesto supervisor 2016. Supervisión escolar 154 Santa Catarina, San Luis Potosí, supervisor, su puesto 2016 al 2019. Supervisor escolar zona 062 Rayón, San Luis Potosí, su cargo supervisor de 2019 a la fecha. Aparte de este libro, otras publicaciones del maestro es Profesores Conociendo México, cuento publicado en la antología Maestro, ¿qué me cuentas? Páginas 144 a 152, integrada por los cuentos y anécdotas más representativos de los Juegos Magisteriales de los años 2003, 2004 y 2005, de las convocatorias lanzadas por el CENTE, sección 26, junto con Seguros Magistral. Posadas de mi niñez, primer lugar en el primer certamen virtual Relatos Navideños, convocado por el CENTE, sección 26, en diciembre del 2020. Entonces, pues ya es una persona que ha publicado diferentes trabajos y bueno, esta es su publicación que ha sido editada en este 2025. Y bueno, pues voy a ceder el uso de la palabra al maestro Rubén Rivera Castrellón para que nos dé a conocer algunos de los capítulos de este libro. Vuelvo a repetir que plasma las experiencias docentes y las experiencias de vida que uno como maestro puede llevar en el aula y que nos dejan marcados para siempre la vida. Adelante, maestro Rubén, y pues muchas gracias. No, pues muchas gracias. Bueno, comenzaré por, de manera breve, platicarles cómo nació la inquietud de empezar a escribir sobre mi experiencia docente. Hace muchos años, cuando fui asesor de Rincones de Lectura, que no era otra cosa más que dedicarme a promover la lectura y la escritura, primero entre los profesores y después que eso se reflejara hacia los niños. En esa época me encontré un libro que, por más que lo he buscado, ya no lo he encontrado, pertenecía al acervo de Rincones de Lectura, y eran 10 historias de maestros rurales en su primer año de servicio y la aventura que vivieron al irse a trabajar al medio rural lejano. Y cuando las leí, pues se me hicieron interesantes esas historias y las que más me atrajeron fueron 4. Y las otras yo dije, están buenas, pero creo que lo que yo viví pues está igual de interesante o a lo mejor hasta más. Pero luego me quedé pensando, bueno, pero la gran virtud de esas 10 historias era que esos maestros se atrevieron a escribirlas y a plasmarlas en una narración. Y entonces yo dije, bueno, si yo digo que la mía es interesante, ¿por qué no la escribo? Y pues empecé a escribir. Le platicaba al profe Isaac que al principio mi idea era escribir puras experiencias docentes como maestro, pero en el camino, pues ya cuando le agarras gusto a la escritura, empiezas a escribir de otros temas. Y hubo varios compañeros, como yo todo lo que escribía lo compartía, hubo varios compañeros que me insistían mucho, publica un libro, haz un libro con tus escritos. Y pues yo decía, pero pues si yo nada más lo hago para jugar, para divertirme y para vivir la experiencia de escribir. Y pues tanto me insistieron que dije, bueno, pues voy a tomar esa idea. Y recuerdo muy especialmente a un profe, también supervisor, que fue el que más me insistió, cómo me insistió, y él decía, cuando hagas tu libro, yo quiero uno. Y pues resulta que el compañero, en el proceso que yo estaba de
para producción y todo, pues el compañero nos dejó. Pasó a mejor vida, como se dice, y pues él ya no tuvo la oportunidad de verlo, y pues bueno, yo lo recuerdo de manera muy especial porque fue de los que me convenció para que llegáramos a y pues no sé. La dinámica es, bueno, nos va a presentar, quedamos 3 lecturas y bueno, hacer los comentarios, y yo creo que de esta forma podemos conocer un poquito. Es muy importante entender que nosotros en las aulas vivimos situaciones donde nuestros alumnos conocemos muchas de sus carencias, de sus dificultades, y que en alguna manera a veces los docentes, a veces somos la única y a veces hasta la última oportunidad que tienen nuestros alumnos de tener un apoyo que muchas veces ni en la familia encuentran. Quienes hemos trabajado la docencia podemos darnos cuenta de todas las dificultades que muchas veces nuestros alumnos tienen que vivir. Que muchas veces nosotros como docentes vamos a suplir a veces el afecto que hace falta en casa. Y creo que la primera lectura es en base a eso, que es la de Dani. Sí. Y el oso de peluche, que vamos a escuchar con mucha atención. Les invito a que escuchemos esta lectura de Bueno, pues ahorita, después de que lo conozcan, platicaremos cómo surge este escrito. Pero bueno, se los leo en voz alta. Fíjense, hay algo curioso, como fui varios años formador de lectores con los maestros. A mí me gusta mucho leer en voz alta, pero luego a veces que platico con la familia, yo les digo que es algo bien curioso, que te gusta leer en voz alta y has leído a mucha gente, pero siempre les has leído de otros escritores, y cuando toca leer lo tuyo, como que es un poquito más complicado, porque pues tú lo viviste. Y cuando lees a un escritor, lo vives, pero a través de otra persona. Entonces, pues bueno, les voy a leer. Este se llama Dani y el oso de peluche. También tengo. Ahora, 46. Aquí está. Diré, yo sí quiero seguir en la escuela, pero mi papá ya no quiere. Dice que a qué vengo, que de aquí no voy a sacar nada. Y ya me llevó a trabajar con ellos al basurero. Al menos allá sí sacamos algo de dinero para comer. Mira, Dani, si vienes a la escuela y aprendes un poco más, tal vez te irá mejor a donde quiera que vayas, incluso a juntar cartón, plásticos de entre la basura. Para que no te embabuquen al hacer cuentas y te paguen bien. O por qué no, probablemente algún día encuentres un mejor trabajo y dejes de andar entre tanta suciedad y peligro para tu salud. Ay, si el Dire supiera que venir a la escuela no me interesa por lo que él cree. Yo sé que mi destino no está a salir de lo que siempre han hecho mis padres. Además, solo sé hacer esto. No imagino qué otro trabajo podría realizar. Suena bonito lo que dice el Dire, pero él no entiende que los que nacemos así seguiremos. Estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres. Si él hubiera nacido en una situación como la mía, tal vez comprendería.
Pero no, viene de otra circunstancia. Yo sí lo comprendo a él. Para él, la vida ha sido más simple. Mientras el dire habla, yo comienzo a recordar. Cuando muestra sus dientes y sus ojos se rasgan, su sonrisa hace salir el sol y hasta el hambre me quita. Cuando la maestra la nombra al pase de lista, suena tan hermoso su nombre, Romina. Y cuando ella dice presente, siento que algo se mueve en mi panza. No sé qué puedo hacer si no desayuné nada hoy, como casi todos los días. Pero algo se siente ahí, como si no estuviera vacía. Por ella es por quien me encantaría volver. La verdad, por eso hoy pasé a la escuela, a ver si me la encontraba a la salida, a ver si al menos la veía, aunque fuera de lejos. Pero al que me encontré fue al dire. Y pues me hizo plática y aquí me tiene, sentados en la banquita del pórtico de la escuela, él invitándome a regresar y que platique con mi pa, y yo con ganas de verla a ella. Viene a mi mente el día que les traje una rosa. Únicamente se la di a la maestra. Sentí bonito que la acomodara con mucha alegría en su escritorio. Hasta le tomó una foto con su celular. Qué bueno que le gustó. Pero la verdad es que la otra, la que en verdad quería entregar, era la de Romina. No pude, no me atreví. ¿Y si me decía que era cursi? ¿Y si se molestaba por traerle algo así? ¿Y si los demás veían y se burlaban de mí? ¿Por qué será tan complicado regalar una rosa? Ahí se quedó en mi mochila. No tuve el valor de dársela. No sé qué dirá Romina si se entera de que este escuincle regordete, sucio del basurero, que regresa a casa cada noche cansado y sin ganas de asearse, de pesado andar por el problema de mi pierna que arrastro al caminar, el más atrasado de la clase, que le echo hartas ganas, pero mi cabeza no da para más. No comprendo por qué no se me pegan las cosas que la maestra nos enseña. No, tal vez mejor sea así, que Romina no se entere de la emoción que me llega con solo tenerla unos momentos a mi lado, de ese cosquilleo que comienza en mi panza y recorre todo mi cuerpo cuando platicamos de cualquier tontería y me dirige su tierna mirada con sus ojos negros como la noche y luego sonríe. Provoca que mis piernas tiemblen, todo mi ser tiembla. Cuando estábamos juntos, todo lo que nos rodea desaparece. El tiempo se detiene. La ocasión que la maestra nos puso a escribir versos, no entendí nada de lo que la maestra decía de la rima y las demás estrofas. Sí escribí algo, para Romy, claro, pero no iba a ser el oso e hice bolita el papel y lo guardé en la bolsa de mi pantalón. Eso será lo que ese día la maestra le llamó amor plato. Sí, platónico. Esa explicación sí la entendí, pues es de lo que estoy enfermo. No sé si algún día me curaré. Romy con 8 y yo 16. El amor que sale por mis ojos no entiende de edades. Tampoco lo platico, porque los adultos no lo comprenderían. Pero a veces pienso que la maestra sí lo notó en mis ojos cada vez que miro a Romy. Y es que cuando nos observa juntos haciendo algún trabajo, nos lanzaba una sonrisa curiosa que me hacía sentir como delatado por mi mirada. En realidad, tal vez también Romy sabe algo de mis sentimientos. Sí, por la vez que me pasé varios días escogiendo las palabras precisas para hacerle una carta y poner algunos corazoncitos dibujados con todo mi esmero. La inicié motivado por el osito de peluche que encontré en el basurero y que lueguito supe qué haría con él. Ese oso estaba destinado a mi Romy.
El día que se lo llevé fue un duro golpe en mi corazón, que aunque a decir verdad, la desilusión la sentí clarito en la panza. No he comprendido por qué todo mundo dice que es en el corazón. Aún recuerdo cómo rompió en mi cara la carta que con tanta dedicación había hecho. Al menos el osito no lo tiró, ese sí lo guardó. Después, ella me escribió otro recado ofreciendo una disculpa por lo que hizo. No acepté dicha disculpa, porque sé que la maestra lo obligó. Muchos días ni le hablé. Pero la verdad es que al poco tiempo la perdoné. ¿Cómo no hacerlo? Si con una sonrisa ilumina mi día y hace que olvide todo. Tal vez en el fondo también siente algo en su panza. Si no, ¿por qué guardaría el oso? Sí, Dani, platica con tu papá. Convéncelo de volver a la escuela. Aún no te doy de baja y tienes tu lugar. Su voz me hizo regresar al presente. No sé qué más diría al dire. Por estar recordando, dejé de escucharlo. Pero le diré que hablaré con mi pa. Aunque sé que no servirá de nada. Ya tomó la decisión y no volveré a la escuela. Con mis 16 años y cursando apenas el 5º grado, no me siento cómodo. Creo que tiene razón mi pa. La escuela ya no tiene nada para mí. Bueno, profe, me tengo que ir, porque ahorita regresamos al basurero y me han de estar esperando. Otro día paso por aquí y nos vemos. Dije firmemente y salí de la escuela. Hasta pronto, de verdad espero que regreses. Cuídate y suerte. Alcancé a escucarle yo ya de espalda. Espero que no se sienta mal y no crea que no me pudo convencer. Además, me cae bien, porque en ocasiones me hace sentir que en verdad puedo cambiar mi vida y mejorar mi futuro. Es tan bonito soñar. Pero nací pobre, sin cabeza para el estudio, y si le agrego mi problema físico, estas piernas que parecen no ser mías, tan pesadas que se mueven tan distinto al resto de mi cuerpo, no, en la escuela y en la vida, olvidaron dejar un lugar para los que son como yo. Bien, pues este es Dani y el oso de peluche. Y bueno, yo creo que en la experiencia docente, pues cuántos Danis no hemos encontrado en todas las escuelas, en todos los lugares, en todos los municipios, en todos los estados. Siempre habrá, y yo creo que en eso lo hiciste basado, y esto es, nosotros normalmente dividimos las diferentes autores como ficción o no ficción. En este caso, esto es no ficción, ¿verdad? Porque esto es algo que es real, algo que es cierto, alguna vivencia, me imagino, de algún alumno que tuviste en su momento. Sí, cuando llego a esta escuela de Rayón como director, me doy cuenta que en esa escuela teníamos muchos alumnos con necesidades especiales. Y yo empiezo a sensibilizar a los maestros sobre la importancia de cómo atenderlos a ellos y que ellos necesitan una atención diferente a los demás. Y cuando este alumno deja la escuela, yo platicaba mucho con él sobre su situación y era perfectamente entendible por qué dejaba, porque ya era alguien muy grande, aunque por sus problemas físicos se veía como un niño pequeño, pero en realidad ya era un adolescente, 16 años. Y entonces me nace la idea de escribir esto para sensibilizar a los maestros y hacerles ver que cuando tenemos un niño especial, reprobarlo
porque era lo que le había pasado a este niño, venía reprobando prácticamente en todos los grados. Pues yo les decía, reprobarlo no sirve de nada y no le ayudamos en nada. Niños como él en realidad no vienen a aprender los conocimientos, digamos, normales que todos los demás alumnos adquieren. Muchos de estos niños lo que más aprenden en la escuela y en lo que más debemos esforzarnos los maestros es en su manera de que aprendan a convivir con los demás, que aprendan a socializar con los demás. Pero la parte más importante, yo pienso, es que los niños normales, por llamar de alguna manera, a veces son los que aprenden más, porque se vuelven más sensibles y aprenden a respetar a los alumnos diferentes. Entonces, yo les decía a los maestros, los niños especiales salen ganando si los atendemos de esa manera, pero los niños normales también, porque aprenden a respetar a los que son diferentes y a apoyarlos y ayudarlos en su formación. Entonces, de ahí surge es la idea de escribir esto, y que bueno, logré con los maestros que cambiaran su visión de cómo íbamos a atender a este tipo de alumnos. Y bueno, en la nueva escuela mexicana pues se habla mucho precisamente de lo que es la inclusión, que es un aspecto muy importante donde a todos nuestros alumnos pues buscar la manera de cómo tengan las mismas oportunidades y tratar de ubicarlos o buscarles el contexto necesario para poder desarrollar. Y creo que esta lectura es un claro ejemplo de las situaciones que a veces enfrentamos los maestros y que tenemos que ser muy cuidadosos de dar el seguimiento a nuestros alumnos y buscarles la forma de irlos insertando dentro de la sociedad. Sí, y si se fijan, de ahí, por eso el título del libro le puse Te cuento y no es cuento, porque, como decía el profe Isaac, parto de vivencias reales, incluso el alumno conserva su nombre, o sea, no le cambié el nombre. Y pues juego con la definición que tenemos de la palabra cuento, porque todos sabemos que un cuento es una narración corta, que puede ser una mezcla de ficción y realidad. Pero también hay otra acepción que tiene la palabra cuento. Cuando decimos, no hombre, eso es puro cuento, también decimos cuando algo no es cierto. Y entonces por eso hago este juego de palabras. Te cuento y no es cuento. Porque yo tomo el formato textual del cuento para hacer estas narraciones. Y sobre todo en este escrito para mí fue como emocionante hacerlo, porque cuando lo empecé a escribir desde mi perspectiva, pero después dije, bueno, y si lo hago desde la perspectiva de Dani, o sea, que sea él el que lo cuente, y entonces me salgo de mí para darle la voz, por así decir, a Dani, y que sea él el que nos cuente, porque todo esto que narro ahí se dio, lo de la rosa, por la maestra me enteré, lo de cómo veía él a Romy, entonces todo eso fue real, y con todo eso decidí construir este escrito. Pues muy, muy bien logrado, y nos sensibiliza en un momento determinado, ¿verdad?, a poder entender a estos alumnos. Y bueno, el maestro Rubén, pues como ustedes se dieron cuenta al escuchar lo que fue su formación académica, pues él tuvo el privilegio y la fortuna de ser maestro normalista rural en San Marcos, una oportunidad que yo no tuve, desafortunadamente, que también la busqué, pero no la tuve por ser demasiado obediente.
Cuando yo quise ingresar a la normal básica, mi papá no me dejó. Y yo muy obediente, obedecí. Cuando ya terminé la prepa y que quise entrar a la normal en San Marcos, ya no me lo permitieron porque querían alumnos recién egresados de secundaria. Entonces yo no tuve esa oportunidad y yo tuve que entrar a la normal superior. No me arrepiento ahora, pero a mí me hubiera gustado mucho a lo mejor vivir, y yo por eso siempre les he dicho, yo le tengo mucha envidia a los maestros normalistas rurales, porque esa era mi intención. Y haber andado en las diferentes comunidades, pueblos, como Rubén se lo hizo. Viendo su currículum, son 7 comunidades, 7 municipios en los cuales él estuvo, 7 comunidades. Y bueno, nos va a hablar ahora de la primera, que es Mesa de Palotes, que fue la primera experiencia docente que tuvo al ingresar al servicio profesional. Bueno, algunos de ustedes ya conocen algo de las normales rurales. Las normales rurales nacen con el presidente Lázaro Cárdenas. Así es. Les platico un poquito para que tengan contexto. La idea de Lázaro Cárdenas, cuando crea este tipo de normales, es que, digamos, alumnos que terminamos la secundaria y que venimos de un entorno no de ciudad, sino de pueblo o de comunidad pequeña, pues que se fueran y se formaran como maestros bajo una idea que, para no meternos en problemas de términos, yo le llamo una formación más humanista. ¿Qué significa? Que te forman pensando en el bien común, que debemos de anteponer el bien común al bien individual. Es decir, que primero la mayoría obtenga algo bueno y que en consecuencia, cuando yo al grupo que pertenezca o en la comunidad donde viva, donde la mayoría le vaya bien, como consecuencia a mí también me va a ir bien. Porque al revés, a la inversa, no funciona. Si nos preocupamos por el bien individual, el bien común se olvida. Entonces es una formación muy de este tipo, muy, muy humanista. Y por eso, cuando terminábamos la normal, ya tenías asegurada tu plaza ya para empezar a trabajar, pero pues no sabías a dónde te iban a mandar. Y bueno, aquí hay un compañero también egresado de San Marcos y pues él conoce todas estas historias. Entonces, en mi caso de San Luis, voy a estudiar a Zacatecas, pero cuando me dan mi plaza me la dan en Guanajuato. Entonces es irte a otros lugares, es andar conociendo. Pero luego a veces digo yo, bendita juventud, vas con todos los temores que quieras, pero al mismo tiempo con toda la emoción del mundo, porque quieres experimentar lo que te enseñaron en la normal y quieres ver si es cierto, a ver si funciona. Entonces, el siguiente cuento es de ese mi primer lugar a donde llego a trabajar, cómo sucede, cómo llegué a esa comunidad. Y bueno, pues se llama Mesa de Palotes. Me daba risa porque hace poco un profe que leyó el cuento, pues muchos de ustedes lo han de conocer, yo le digo el profe Cacho, pero aquí en Cárdenas le dicen Paco. También supervisor, el profe Pascasio. Pascasio Quesada. Sí. Él hasta se metió a Google a investigar porque me dice como que no creí que un lugar se llama Mesa de Palotes. Y se metió a Google a investigar y lo encontró y me dice, no, sí existe. Le digo, claro que existe, es real, es en Guanajuato. Entonces, pues, escribí cómo llegué a esa comunidad. Y si les parece, se los leo. Comienza así.
tremendo griterío me despertó con sobresalto. Son las quejas de las gentes con quien comparto camión. Bueno, si a esto se le puede llamar camión. No estoy seguro, pero creo que hoy descubrí por qué les llaman polleros. Viajan más animales que personas, especialmente gallinas. Es extraño formar parte de esta escena harto folclórica. Además de animales, cajas de cartón, de madera, cubetas, bolsas, costales y los más diversos tipos de cestas que uno se puede imaginar. No atino a entender cómo habían acomodado a tanta gente en este espacio. Los sentados éramos los menos. Los más iban parados y otros tantos arriba, en la parrilla del techo. El zarandeo de más de 2 horas me había arrullado de forma tal que irremediablemente me dormí. Probablemente no por lo rítmico de los bruscos movimientos del vetusto transporte, sino porque más de 120 minutos brincando en el asiento terminan por cansar el cuerpo y el espíritu. Y dormir se convierte en un excelente aliado. El alboroto era por don Albino, el chofer y dueño del único medio de transporte que entra a estos poblados incrustados en la sierra guanajuatense. De acuerdo a lo que alcanzo a escuchar, se bajó por un refresco en la única tienda de esta comunidad, y como allí había varios señores ya entrados en temas y en copas, mejor dicho, en cervezas, pues tuvieron a bien invitarle una para que se refrescara. El problema comenzó cuando al parecer ya era la 8ª o la 9ª que le destapaban. A ello hay que aunarle que no es precisamente el hombre más ducho en el complicado arte de ingerir bebidas embriagantes. Y los viajantes se preguntaban cómo se iría a comportar al volante cuando faltan alrededor de 30 minutos para llegar a nuestro destino. En medio de todo ese bullicio, la verdad, aún no estaba completamente despierto. Me encontraba en un punto intermedio entre los terrenos de Morfeo o la 5ª dimensión, como algunos afirman, y el aquí y ahora. Modorro, pues. En este estado, comienzo a revivir los instantes en que llegué ante el supervisor de la zona escolar. Un señor adulto, curioso al hablar por tener ese problema tan conocido al pronunciar la R, que parecen decir L. Detalle que pasaba inadvertido cuando estabas frente a él, por su porte e imponente personalidad. De una estatura mayor a la promedio, pelo blanco grisáceo, que hacía excelente juego con su corbata azul a rayas, camisa blanca bien planchada y saco negro. Vestir ya no muy común entre los profesores. La oficina abarrotada con los nuevos docentes que estábamos integrándonos al magisterio de San Luis de la Paz, y otros no tan nuevos, que ya tenían tiempo en la zona, pero que no querían perderse el espectáculo de ver las caras de los que ponemos todos cuando somos primerizos en eso de presentarnos ante nuestro nuevo jefe. Y es que es una cara mezcla de asombro y miedo, que en ocasiones llega más a pavor, y un toque de ingenuidad que ni Piaget, ni Vygotsky, ni Ausubel logran quitar. Poco a poco, el lugar comenzó a vaciarse, todos llevando consigo su mochila de ilusiones, el nombre de su escuela de adscripción y la comunidad a la que había que reportarse el siguiente día. Solo quedamos los 3 últimos en llegar, y que hasta que estábamos enfrente del escritorio del supervisor, supe sus nombres: Verónica, Mario y yo. Ellos 2 de Aguascalientes, egresados del CRENA y perfectos desconocidos para mí. Profesores, bienvenidos a la zona escolar 118. Soy el profesor Carlos Jiménez, su supervisor, dijo, mientras nosotros solo asentimos con la cabeza.
Así es que ustedes dos vienen de Aguascalientes. Hablaba mientras recorría a Mario y Verónica de arriba abajo con una mirada firme. Y tú eres sanmarqueño. Afirmaba como si supiera algo sobre mí, y tal certeza respecto a mi origen me intimidaba más. Pues bien, la suerte está echada. Van a la única escuela que queda vacante. Se llama Reforma Educativa y está en Mesa de Palotes. El puro escuchar el nombre de la comunidad me hizo temblar las piernas. Mesa de Palotes. Me sonó a que estaba por Ancalafre, bien lejos. Volteé a ver un croquis de las comunidades pegado en la pared, pero dejé de analizarlo cuando me percaté que no servía de mucha orientación cuando no tienes ni idea de en dónde estás. Rubén, me dijo con los ojos bien puestos en los míos, tú serás el director comisionado de la escuela. Tengo buenas referencias de todos los egresados de San Marcos. Espero no me quites dicha opinión. ¿Puedo confiar en ti? Claro, afirmé con una voz que me salió entrecortada. El camión sale a las 3 de la tarde, así es que si le apuran todavía lo pueden alcanzar, comentó mientras revisaba su reloj de pulsera. En cuanto lleguen, se presentan con el presidente del comisariado ejidal, porque ya no hay allá ningún profesor, pero la gente ya los está esperando. Al tiempo que decía esto, cerraba su diario donde realizaba algunas anotaciones y después se dirigió a su secretaria sentada a su diestra. Juanita, vámonos. Por hoy ya laboramos demasiado por la patria y ya tengo hambre. Jóvenes, que tengan buen viaje. En cuanto se pueda, por allá los visito. Salimos de la oficina y caminamos algunas cuadras sin dirigirnos una palabra entre los tres. No sé si por ser perfectos desconocidos o porque aún no asimilábamos el nombre del pueblo al que íbamos y que ya suponíamos muy, muy lejano. Estas imágenes recorrían mi mente cuando un escándalo más fuerte terminó por arrancarme de mi letargo. Era la gente sacando casi a la fuerza a don Albino de la tienda. Las cervezas le habían hecho olvidar que tenía que llevar a su destino a más de 7 pasajeros. Se tambaleaba en todas direcciones y entre más intentaba caminar con paso firme y postura erguida, más perdía el control de su espigado, corrioso y sexagenario cuerpo. Un viejito, de esos que parecen sacados de una artística fotografía, que deja plasmada una imagen, que la experiencia corre por el río de las arrugas que dibujan una cara expresiva, y que era el único que se quedó con nosotros en el camión, expresó con mucha serenidad: no se apure, profe, choferea mejor así, que bueno, dijo acercándose a mí mientras esbozaba una sonrisa entre burlona y tranquilizadora. Por fin lo hicieron subir al camión entre jalones, empujones y malas palabras. Las consecuencias de las copas se hicieron notorias en los brincos que dimos en los asientos hasta que llegamos a la casa de don Albino, pues allí nos dejó, y había que caminar como 2 kilómetros hasta el pueblo. En el camino todos iban renegando, ya que un viaje acostumbrado de 3 horas con la parranda de nuestro chofer se convirtió en un poco más de 4. En esta breve caminata, en lugar de renegar, tuve tiempo para percatarme de algo que hasta ese momento no había observado. El paisaje era hermoso. La vegetación típica del bosque templado de la Sierra Gorda de Guanajuato. Además, descubría por qué se llamaba así este paraje. Estábamos en la montaña más alta, como intencionalmente truncada por el Creador. Desde esta pequeña planicie se podía apreciar el esplendor de toda la sierra, iluminada con un bello tono verde que se transformaba en una gama de azules en el horizonte. Y todo ello por debajo de nosotros. Efectivamente, era una mesa,
y una muy alta. Después supe que lo de palotes venía porque en los inicios del pueblo cortaron gran cantidad de árboles, pinos y cedros, para limpiar la meseta, y quedaron muchos troncos salientes en el suelo que daban una peculiar vista, cual si fuera una abundante barba no bien rasurada. Cuando le hice notar esta magnificencia a Mario, contestó serio y con un tono seco: si vienes de visita por 1 o 2 días, pues está bonito. Pero si vienes a vivir por 1 o 2 años, de nada te sirve tal belleza. Nunca estuve de acuerdo con su apreciación, pero siempre he respetado los puntos de vista ajenos. Otra cosa buena era que entre los ahora caminantes iba el comisariado ejidal, que de inmediato nos reconoció. Por cierto, nunca supe cómo él y el viejito se enteraron que éramos los nuevos profesores. Nos llevó hasta la escuela e instaló en la casa del maestro. 3 cuartos pequeños y bastante austeros, construidos dentro de la escuela. El día terminaba con una oscuridad impresionante, dado que no había luz eléctrica. Pero para nosotros, apenas iniciaba una nueva etapa de nuestras vidas, la docencia. Bien, pues es este cuento, Mesa de Palotes, que fue el primer lugar, la primera adscripción que tuvo el maestro Rubén en su trabajo docente. Me imagino muchísimas experiencias con la gente, con los alumnos, en este nuevo horizonte que conocer. Sí, así es, fue muy emocionante esas experiencias. A veces que platicaba con mis hijas, yo les decía, si hoy me mandaran a una comunidad así de lejana, a lo mejor le pensaba para irme. Pero en aquellos años no, ni lo pensabas. Pero aún así, no les niego, cuando llegas y después hay otro cuento que narra otras partes de esa comunidad, te dan ganas de llorar. Pero al mismo tiempo te surge el valor de, pues como diríamos, de salir adelante y dar lo mejor de ti. Y eso es muy formador. O sea, uno crece mucho, maduras bastante, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva cuando te relacionas con la gente de las comunidades, porque ellos ven la vida diferente, gente de otros estados, con otras costumbres, y aprendes muchos de ellos, pero al mismo tiempo vas creciendo como docente. Y es que también como docentes en las comunidades rurales, que era lo que a mí me animaba en un momento determinado, el maestro es una figura preponderante, ya que eres el que les hace los oficios para hacer solicitudes, eres el que los guía, los asesoras, el que de alguna manera busca la forma de que ellos salgan adelante. Yo creo que es alguien importante en la vida de esas personas. Sí, incluso comento ahí, cuando llegamos no había luz, pero ya había postes. O sea, ya estaba en proceso, pero todo estaba frenado y nos tocó andar gestionando que agilizaran y se diera todo eso. Entonces no nada más vas a dar clases, vas a trabajar en muchas otras cosas por la comunidad. Y algo, pues que ahora se acuerda uno y se ríe uno. Me tocó incluso de un joven, cuando haces ya amistad con los jóvenes, un joven que quería pedir a la novia y pues que sus papás no se animaban a ir con los papás de la novia a pedir a la muchacha, y entonces el muchacho, el joven, me pide que si no quería ir yo, y le dije, sí, vamos.
Entonces, le digo, pero me voy a comprometer por ti, ahí sí me quedas mal, ¿eh? Sí, sí, a eso también te arriesgabas, ¿verdad? No, sí, yo creo que es una situación muy importante y que nosotros como docentes tenemos esa oportunidad y en este cuento pues tú hablas de esa tu primera experiencia como docente y llegar a una comunidad muy alejada, pero que de alguna forma es el inicio de una carrera profesional y que pues ya son 38 años y que plasmas algunas de estas vivencias en este libro. Sí, y bueno, pues en la introducción les comentaba de que al principio mi idea era cuando alguien quisiera, un joven que yo conociera o alguien de la familia que dijera quiero ser maestro, yo poderle decir, mira, esto es todo lo que vive un maestro, lee, y si estás dispuesto a ir a lugares como Mesa de Palotes y pasar por todo esto, adelante, pero si no, pues desde ahorita mejor ve buscando otra cosa, porque es una carrera muy emocionante, pero que al inicio implica varias cosas, y entonces, pues compartir esto por escrito pues es esa parte emocionante. Y ya después agregué escritos no necesariamente relacionados con la docencia, pero que a fin de cuentas todo lo que vives va repercutiendo en tu manera en que vas construyendo al profesor en el que te quieres convertir. Entonces por eso lo agregué estos escritos. Y bueno, sobre eso también está las obras. Uh-huh. Y que aquí, bueno, muchos van a identificar a un personaje que también habla Rubén y que muchos conocimos y que tuvo también mucha relación con muchos que éramos alumnos y que después fuimos maestros. Sí, alguien que pues recuerdo de una manera muy especial y cómo desde ahí también él contribuyó a formarme la idea de lo que hay que hacer en las escuelas. Entonces, este cuento, bueno, yo les digo cuentos, ¿verdad? Porque luego alguien me dice, son anécdotas. Le digo, pues sí y no. Le digo, porque son anécdotas, primero que traté de darles un formato más entretenido y hacerlas a manera de un cuento, para que quien las leyera no solamente conozca la anécdota, sino que se entretenga divirtiéndose, y pues que siempre en los cuentos, yo siempre les he enseñado a los niños que cuando leemos un cuento, no nos quedemos en la forma, sino llegar hasta el fondo, porque todos los escritos, todas las lecturas tienen forma y fondo. Y el fondo, yo les decía a los niños, le digo, los cuentos tienen un fondo, que ¿qué significa? Yo siempre les decía, es algo que no está, pero que sí está. Es decir, ya a los adultos luego le llamamos lo implícito, pero a los niños yo les decía, el fondo es lo que no está escrito, pero sí está ahí, presente de manera escondidita, y tú la tienes que encontrar. Y entonces, cuando aprendemos a ver todo lo que leemos en forma y fondo, empezamos a desarrollar el pensamiento crítico. De ahí la importancia de la literatura con los niños. Y bueno, entonces, esto sucedió mucho antes de que yo decidiera ser maestro. Y pues empieza así. ¡Qué calores en estos días de abril! Todos estamos sudando copiosamente. Y es que en este juego hemos corrido como nunca. Pero don Cata dice que estamos para estos calorcitos y más. Ha pedido un tiempo fuera, más para agarrar aire que por tener algo que decirnos. ¡Ey! ¿Se están divirtiendo? Necesitamos más canastas. Ya los traemos. Todo comenzó hace algunos meses, cuando fuimos muchos alumnos a hacer la prueba para ver quiénes integrarían la selección de básquetbol de la escuela. Pues es todo un orgullo representar al centro escolar.
La verdad es que nunca he sabido por qué le llaman así. Su nombre oficial es Benito Juárez. Al menos, eso es lo que yo sé. Mi padre muchas veces me ha dicho que hay cosas que entenderé cuando sea grande. Tal vez esta sea una de ellas. Pero decía que acudimos muchos a probarnos, y era obvio que un enano de 3er grado no lo juntarían con los grandes de 5º y 6º para defender aquel uniforme rojo de tantas hazañas deportivas en todo el municipio. No existía primaria que le ganara, y si pasaba decíamos que era chiripa. Como era de esperarse, no me seleccionaron. Cabizbajo regresé a la palomilla del grupo. Ya ves, te dijimos que estaba soñando. Algún día será, comentó Edgar sin voltear a verme mientras contaba sus canicas. Algún día portaré ese uniforme, asentí con cabeza y puño. Días después me crucé en la cancha con Don Cata en la cascarita del recreo. ¡Para de escuincles! Se dirigía a Agustín y a mí. ¿Quieren jugar en mi equipo? Necesito 2. Don Cata, el conserje de la escuela, siempre hacía su equipo, la selección B. Supongo que él también quería divertirse. Aunque todos la conocíamos como las obras. Sí, con todos los alumnos que no juntaban para la selección A, él escogía de esas obras y hacía otro equipo. ¡Órale!, dijimos una vez a una sola voz sin dudarlo. No era mala opción. Total, ese año ya no jugaríamos en la grande. Así entramos al torneo entre las escuelas del municipio. Ganábamos algunos juegos, otros perdíamos, pero fueron los menos. En el rol éramos Benito Juárez B. Pero ¿qué importaba? Ya estábamos jugando en un torneo con árbitros y toda la cosa. Hoy, el día que jugaba el equipo grande versus las obras, en la cancha de la escuela estaban todos, maestros, alumnos, algunos padres y sabe quién más. Lo cierto es que el lugar estaba abarrotado y al empezar se erizaba la piel. Con el correr del juego perdí esa sensación y ya me estoy divirtiendo, como pide Don Cata. El silbato del árbitro me hizo regresar al presente. No sé qué más diría nuestro coach, porque no escuché nada, pero estoy listo para seguir. ¡A jugar, chavos! ¡Ya los traemos!, gritó Don Cata. Rubén, no olvides tus coladas. Al estar pequeño, me daba más ventajas que desventajas, puesto que a veces no me alcanzaban los del equipo contrario. Cada canasta que metíamos sacaba un alarido del público y claro, más nos crecíamos. ¿Por qué la gente siempre apoya al más débil? Mi mamá decía que esto estaba en la Biblia, con David y Goliat. Algún día la leeré para entender más. Pero ahora no parecemos los más débiles. El juego está ruñido, como dice Don Cata. Algunas veces ellos van arriba, en otras nosotros. Vamos parejos. Los gritos del público son los que nos han impulsado hoy, y pareciera que esos mismos gritos han intimidado a los otros. Quedan solo algunos segundos, eso creo. Tenemos la bola y Don Cata solicita un tiempo fuera. ¿Y ahora qué nos irá a decir?, comenta Agustín. Él sabe lo que hace, agregué. Muchachos, nos van ganando con una sola canasta. Queda 1 minuto y tenemos posesión. ¿Hago una colada?, pregunté. No, te tienen muy cuidado. Vamos a fintear que va para ti, pero se la damos a Agustín. Y tú entras, dijo mientras lo señalaba con el dedo. ¿Sale? ¡Sale!, gritamos a coro. 1, 2, 3, las obras, gritamos todos con las manos unidas una sobre otra, al centro del círculo que formábamos para escuchar las indicaciones.
El público enardeció y contestó la porra con un chiquitibum bombito, las obras. ¡Ay, qué bonito! Efectivamente, apenas pisé el terreno contrario y ya era asediado por un par de grandulones, que por momentos pensé que eran más porque no me dejaban ni ver por dónde andaba el balón. Como habíamos acordado, Agustín aprovechó, tomó el balón, dio varias vueltas por la cancha del contrario, hasta que hizo un triple. Cuando lanzó al aro, el silencio invadió toda la escuela, solo interrumpido por el sonido lejano de una máquina de tren. El silencio me pareció impresionante. 2 vueltas y media en el aro. Y el balón, como tocado por un hálito invisible, se salió y fue a caer a manos de Miguel, el más gordo del otro equipo. Lo abrazó como un enamorado lo hace con su chica. Aunque pensándolo mejor, en él lo vi más como cuando en el recreo escudaba su torta para que nadie se la quitara. Después de un largo vino el silbatazo final del árbitro. No ganamos. Pero salimos de la cancha como si lo hubiéramos logrado. El público nos lanzaba vivas, otros nos felicitaban. Con el pecho hinchado, un cosquilleo recorría todo mi cuerpo. La sociedad nos ha hecho creer que únicamente los ganadores disfrutan el triunfo, y no es así. Desde ese día me di cuenta de que en la derrota también hay decoro, también se disfruta, y se aprende y deja bellos recuerdos. Al término del juego, todos nos fuimos a casa. Era viernes y el buen sabor de boca duró todo el fin de semana. Siempre he tenido la duda de qué le dijeron a don Cata, porque para el lunes, Agustín y yo ya éramos de la selección A. Ya portaríamos la anhelada playera roja con el escudo de la escuela, hecho rústicamente con una plantilla de encartulina y pintada con aerosol. Las playeras quedaban duras y no bien definido el dibujo, pero no importa. Era de tercero y ya estaba en la selección grande. ¿Qué más podía pedir? Y tuve que teñir la playera blanca sin que mamá se diera cuenta, porque si se enteraba, de una tunda no me salvaba ni el creador. Bueno, pues aquí en este cuento vemos otra vivencia de Rubén, pero como alumno en la primaria. Y ahí pues, se habla de un personaje que ya identificamos, que don Cata, que siempre apoyó a muchos deportistas, con quienes tuvimos mucha amistad, y que, bueno, fue forjador de muchos buenos deportistas, como el caso de Rubén y otros más. Y bueno, también es un ejemplo de esfuerzo, de dedicación, donde también es la forma de salir adelante. No sé, ¿quieres comentar algo más, Rubén, sobre este cuento? Pues no, cuando me nace la idea de escribirlo es como recordando a don Cata, porque creo que a muchos nos motivó. A pesar de que era conserje, uno podría pensar, bueno, y a él no le tocaba eso. Pero yo, como lo recuerdo, él se divertía con nosotros, y lo más importante, él nos enseñó a divertirnos jugando. Entonces, pues es un recuerdo especial y que creí que valía la pena a manera de, ¿cómo se dice? Un homenaje. De homenaje hacia él, porque sé que lo hizo con muchas generaciones. Así es. Pues bueno, sabemos que son muchos cuentos, pero bueno, habíamos platicado de 3. Con esto, de alguna manera, él hace su presentación de este libro. A través de él yo
pues pude recordar también a otros personajes, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a otros personajes, a la señorita Fela, por ejemplo, en otro cuento que también conocimos muchos, que era quien nos preparaba para la primera comunión. Y bueno, vivencias de ese Cárdenas que también le tocó vivir a Rubén como alumno y que se fue preparando para la vida. Y bueno, en este libro pues vemos muchas de sus experiencias, pero que de alguna forma nos pueden servir también a nosotros para conocer de alguna forma, como él lo dice, buscar la manera de preparar. Muchas veces nosotros no hemos o no recibimos una orientación adecuada, como él lo comenta. Dice, por ello me hubiera encantado que a mí alguien me compartiera su experiencia docente antes de irme a la normal. Desde luego que hoy en día no me arrepiento en lo más mínimo de haber tomado aquella decisión, pero habría ido con los ojos más abiertos. Y es cierto, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que la mayoría tuvimos que iniciar esa aventura de esa forma. Y yo no hablo nada más de los docentes, sino de cualquier otra carrera o profesión. Y bueno, pues agradecerle nuevamente a Rubén la disposición, a todos ustedes que están aquí acompañándonos, el estar presentes en este día 23 de julio del 2025, a 2 años de distancia de haber iniciado este proyecto. Agradecerles la disposición que tienen, sobre todo al grupo de Club de Lectura de los martes, que pues le dan vida, y a los niños, a los adolescentes. Y bueno, yo creo que Rubén con este ejemplo nos motiva a que de alguna manera todos podemos escribir nuestras experiencias, nuestras anécdotas, nuestras vivencias, y podemos dar ese paso a momentos de poder transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Rubén, pues nuevamente muchas gracias por darte esta oportunidad, este espacio para dar a conocer tu libro. No, pues muchas gracias a ti por la oportunidad y pues todos ustedes que se tomaron el tiempo de venir y compartir la experiencia que es escribir, porque escribir, la verdad que es divertido, es emocionante, pero también es catártico. Yo algunos de los cuentos que están aquí, como experiencias con algunos que fueron como mi supervisora, mi jefe de sector, y también otra narración que hago sobre mi señor padre, me han pedido que los lea en voz alta y... No, pues. Sí, así es. Es difícil, ¿verdad? Porque conociendo la situación y cómo vivimos el contexto, ¿verdad? Pues es complicado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que son las emociones. Por ahí también está el padre Víctor, ¿verdad? Que de alguna forma por ahí también lo mencionas en uno de los capítulos, que cuando llegaste por ahí, cuando llegó él más bien a Rayón y que convivieron también, y por ahí lo menciona junto con tu supervisor, ¿verdad? Sí. En ese momento difícil del trance de la muerte de tu supervisor, y que ahí estaban los 3 Víctor, ¿verdad? Y bueno, son vivencias y son momentos, ¿verdad? Y pues pedirles ahorita, por ahí vamos a destapar un vinito, ¿verdad? Dulce para brindar, y bueno, que nos acompañe el pequeño ambigú que prepararon ahí las damas. Agradecerle a Juanita y a Margarita que nos están apoyando también, que son parte importante en esta celebración del día de hoy. Y bueno, pues doctor Martín, te toca ir al refri, ahí por ahí hay unas botellitas para, con mucho gusto, hasta donde alcance. Se cumplió la expectativa. Yo esperaba, dije, a lo mejor vamos a fallar y no va a haber gente, y cómo voy a quedar con Rubén. Qué pena, pero no, se cumplió la expectativa, y qué bueno, aunque sea
de una manera sencillita, pues festejar este segundo aniversario. Y pues para nuevos proyectos, y saben que este espacio está a su disposición, está para que podamos generar nuevos proyectos. Yo les comentaba, cuando celebramos el primer aniversario, estuvo Lorena Rojas y Adán Medellín, que ellos son escritores ya profesionales, porque ellos estudiaron literatura ya de una manera en la universidad. Ellos son escritores, ya tienen varios libros publicados, y ellos comentaban, ¿no? Pues todo es cuestión simplemente de generar cursos, talleres, para buscar también la técnica y la forma, pero muchas veces cuando hay el sentimiento, pues se puede desarrollar esta habilidad que es el escribir. Y bueno, inclusive cuando yo hago el análisis del libro, él comenta, no es un anecdotario y tampoco es una crónica, porque no sigue un orden cronológico. Él no lleva un orden así estricto, si fuera de una fecha anterior a la fecha actual, sino que va mezclando, y esto hace un poquito atractivo porque nos va ubicando en diferentes épocas, en diferentes momentos. Inclusive te quiero comentar, el día de ayer las compañeras del club de lectura leyeron, bueno, me pidieron que yo leyera, y bueno, se los agradezco, el cuento del cuando fuiste al médico. ¿Cómo se llama? Un médico diferente. Un médico diferente. Ahí está muy interesante ese cuento, porque ahí mezcla diferentes situaciones y sobre todo saber enfocar las pérdidas, que es un momento determinado, y que muchas veces a través de la lectura podemos inclusive en un momento determinado buscar solucionar situaciones de pérdidas. Gestionar la emoción. Gestionar las emociones, exactamente. La lectura ayuda mucho a gestionar la emoción, pero más la escritura. Cuando lo escribes, cuando lo plasmas, dejas salir todo eso que traes. Sí, sí, efectivamente es una manera de sacar lo que traemos dentro, las situaciones que nos... Por eso lo menciono ahí también en la introducción, de que hace tiempo yo leía que cuando escribes este tipo de cosas, obviamente el placer de escribir se da cuando alguien te lee. Y entonces cuando los demás te leen, es como estarles regalando una parte tuya a los demás. Te estás mostrando tal y como eres, y esa es la parte... que diríamos también muy, muy sabrosa, digamos, del acto de escribir, cuando te leen y los otros pueden vivir la emoción o la situación que tú viviste, pero cada quien a su manera. Así es. Pues no, encantados, y ojalá que sea el primer ejercicio y que pronto nos puedas regalar algo más. Claro, ya veremos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, y pues esa es tu casa y aquí estamos. No, pues gracias. Y para todos también, quienes no conocían este espacio, pues igualmente hoy lo están conociendo, y bueno, pues esto lo hicimos con la idea de, sobre todo, fomentar el hábito de la lectura, sobre todo, más en nuestros niños, nuestros adolescentes. Y ojalá que esto, y claro, también los adultos, pero más apostándole a los niños y a los adolescentes. Claro. Sí. Ya me cansó. Por ahí también hay café.